alimentación y de transporte pasan a través de esta cámara. Los cilindros de mando se encuentran dispuestos en el primer tubo de la máquina. Con estos cilindros se puede ajustar la cabeza de perforación con una precisión milimétrica, por lo que es posible realizar correcciones de dirección y el avance de curvas. Además, en este tubo de la máquina se encuentra una tarjeta del láser para determinar la posición de la máquina. La unidad hidráulica de accionamiento eléctrico sirve para el abastecimiento de presión de los cilindros de mando y para el accionamiento de la rueda de corte. Las tuberías de alimentación y de transporte se encuentran equipadas con compensadores para absorber vibraciones y realizar una compensación longitudinal. Detrás del primer tubo de la máquina se encuentra una esclusa para el personal. Cuando se tiene que realizar reparaciones o un cambio de herramientas, los trabajadores de mantenimiento la utilizan para acostumbrarse a la sobrepresión prevaleciente en la parte delantera de la máquina. En el último segmento de la máquina se encuentra dispuesta una estación telescópica. Posteriormente, durante el curso del avance, esta estación provee una presión de propulsión adicional y funciona así como primera estación de presión intermedia antepuesta. Las tuberías de alimentación y de transporte están instaladas a lo largo de toda la máquina y terminan en la planta de separación. El transporte de material es un sistema cerrado. Las tuberías azules alimentan la suspensión de bentonita preparada a la cámara de excavación. La tubería de transporte verde aspira la suspensión de bentonita con el material excavado y lo bombea a la planta de separación. Ahí se separa el material excavado del agua mediante rejillas, cribas, ciclones y recipientes de sedimentación. Para asegurar un avance seguro y controlado, se tiene que mantener en equilibrio las fuerzas activas en el frente de excavación. La máquina contrapone las presiones de tierra y de agua con la presión de la suspensión de bentonita en la cámara de excavación. Mediante una ligera sobrepresión, la suspensión de bentonita penetra en el terreno que se va a perforar. La máquina se encuentra en la modalidad de tipo slurry. En este estado operativo, las toberas de la cabeza de perforación se encuentran conectadas. Estas apuntan a la cámara de extracción y limpian la rejilla. Al alcanzar una capa de grava de grano grueso, se conmuta a la modalidad mix-shield. Sirviéndose de la suspensión de bentonita en el circuito de agua, es posible formar una costra de lodo, la cual ayuda a mejorar el soporte del frente de excavación. Ahora se inunda la segunda cámara, la cual hasta ahora había estado seca. Mediante los tubos que se comunican, se realiza un cambio de presión con el frente de excavación. La segunda cámara se provee con aire comprimido. Las condiciones de presión, que ahora varían fuertemente debido a la alta permeabilidad de granulación gruesa, se pueden compensar mediante el colchón compresible de aire comprimido a forma de sistema de muelles o sistema amortiguador. En caso de presentarse altas pérdidas de flujo, se bombeará bentonita en la segunda cámara. Gracias a la posibilidad de adaptar el modo operativo a la geología, es posible hacer frente a un espectro geológico variable. Esta ventaja técnica hace posible la amplia gama de aplicación del sistema ABN. La situación del avance del túnel se controla con la ayuda de un sistema de medición asistido por láser. El sistema electrónico láser, ELS, se utiliza en trazados rectos y longitudes del tramo de hasta 300 metros. En este caso, el láser se encuentra en el pozo de arranque y la tarjeta en la máquina. El punto de incidencia del rayo láser en la tarjeta se determina electrónicamente y se emite mediante una línea de datos al ordenador de evaluación del puesto de mando. Ahí se muestran los datos de medición de forma gráfica y numérica en el monitor. En tramos de más de 300 metros o en avances de curvas, el sistema de guiado SLS-RB ofrece permanentemente al piloto del escudo información actualizada referente a la posición y dirección de la máquina. En base a este concepto, es posible conducir curvas horizontales y verticales. Tras la fase de arranque se instalan los componentes en la parte delantera del túnel y se mueven hacia el pozo de arranque sin que haya contacto visual. El teodolito láser servomotorizado se adapta al tramo de tubería sobre un trípode automatizado. En la tuneladora se encuentra una tarjeta de láser activa, a forma de unidad receptora del rayo láser, así como un prisma sencillo para la medición del tramo. En el tramo de tubería se colocan 3 prismas de medición, uno de los cuales sirve de objetivo de conexión y los otros 2 de prismas de referencia para la medición automática del trazado del túnel.
Estos están equipados con inclinómetros de un solo eje para registrar la rodadura de las unidades del sistema. La representación de la ubicación espacial de la máquina se realiza mediante una cruz blanca en el nivel de la tarjeta de láser y una cruz roja para la posición de la máquina en el nivel de la cabeza de perforación. La posición nominal de la máquina se representa mediante una cruz fija. En el curso del avance, las fuerzas de propulsión deben mantenerse bajas. Una posibilidad para ello es mediante la lubricación del tramo de tubería, sirviéndose de inyecciones de bentonita. Cada tercer o quinto tubo de avance está equipado con una estación de lubricación de bentonita. Estos tubos tienen 3 aberturas de inyección en su circunferencia, las cuales se conectan a los conductos de bentonita. Las válvulas de mando magnéticas permiten realizar una inyección controlada y dosificada. La bentonita se inyecta en el espacio anular entre la camisa del tubo y el terreno, mediante una ligera sobrepresión y esparciéndose en la superficie del tubo. De esta forma, la inyección de bentonita penetra en el terreno circundante, reduciendo considerablemente la fricción. Otra medida para no sobrepasar las fuerzas de empuje permitidas de los tubos de avance es la utilización de estaciones de empuje intermedias. Estas se colocan como tubos de avance normales. Estas estaciones, conocidas como estaciones de extensión, consisten de una camisa de acero con cilindros hidráulicos dispuestos en la periferia. Para efectos de demostración, la estación de extensión se puso en funcionamiento directamente detrás de la estación principal de empuje. En la realidad, las estaciones de extensión se colocan a distancias de 100 a 150 metros. La fuerza de propulsión de la estación principal de empuje actúa solamente hasta la primera estación de extensión. Esta estación se retrae al extender los cilindros principales. Luego el cilindro principal se fija en su posición, sirviendo así de contrafuerte. De esta forma, la fricción de la camisa actúa solamente en la parte del tramo de tubería que se encuentra en movimiento. De esta manera, es posible realizar largos avances teniendo varias estaciones de extensión conectadas unas detrás de otras. Para ello, las estaciones de extensión y la estación principal de empuje se ponen en funcionamiento una tras otra, de adelante hacia atrás. Sirviéndose de la lubricación de bentonita y de las otras estaciones intermedias, se puede realizar el avance del trazado completo sin necesidad de pozos intermedios. La máquina se desmonta y se rescata en el pozo de recepción. Los pozos de obra se eliminan y la nueva tubería puede ponerse en funcionamiento. En estas proyecciones se mostraron algunas innovaciones de Herrenknecht AG en el área de la hinca de tubos a gran distancia. Estos desarrollos tienen por objeto la reducción del tiempo de construcción total para el avance a gran distancia, obteniendo así una mayor efectividad de costos y evitar posibles dificultades. La empresa Herrenknecht AG manufactura y comercializa un extenso programa de máquinas para el área de microtúneles e hinca de tubos en una gama de diámetros nominales desde 250 milímetros hasta aproximadamente 4 metros para todos los diámetros exteriores y materiales de tubos comerciales, siendo adecuada su utilización en todo tipo de geología. El programa estándar de Herrenknecht AG comprende también accesorios tales como estaciones de empuje y de extensión, sistemas de medición, etc. Estos componentes son totalmente compatibles entre sí para ofrecer una solución total y permitir un avance seguro y eficiente. En base a su experiencia de más de 20 años en el desarrollo y en la construcción de técnicas de avance de microtúneles y de servicio en todo el mundo, la empresa Herrenknecht AG es también en el futuro un socio confiable y competente.